Alma clama a ti, Señor. Clama porque necesitamos de ti siempre, Señor. Nunca, jamás podemos y nunca jamás queremos estar sin ti, Señor. Tú eres nuestra vida, nuestra razón de ser. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Por ti vivimos, por ti respiramos, por ti, Señor, podemos decir que tenemos vida. Gracias a ti, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Pues estamos, como ya todo mundo lo sabe, iniciando una nueva etapa, todos en nuestras vidas. Este es el primer servicio del año como tal, y es importante que nosotros estemos conscientes no solamente de todos los planes que tenemos para este año, para nuestras vidas, sino de lo que ya ha hecho Dios en cada uno de nosotros. De todas las cosas que hemos recibido, de todos los milagros de los que hemos sido testigos, de todas las cosas que de alguna u otra manera hemos visto la mano de Dios en ellas. A veces no hemos conseguido todo lo que queremos, pero seguramente Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. A veces nuestros pensamientos se enfocan en cosas que quizás para nuestra manera de ver amamos o ansiamos o anhelamos. Pero en el corazón de Dios, créeme mi hermano, que lo que tú y yo necesitamos, Él ya lo proveyó. Desde antes de la fundación del mundo dice que el Cordero fue inmolado. Él ya había provisto al Cordero para salvarnos. Y así como eso, Él ha provisto cada una de las cosas que tú y yo necesitamos. Confía, en verdad. Yo te quiero invitar a que este año que comienza, iba a decir el próximo, pero ya no es próximo, ya estamos en él, ¿verdad? Este año que comienza sea en verdad el mejor año de tu vida. Yo en mensajes anteriores he estado comentándolo porque así lo ha puesto el Espíritu Santo en mi corazón, que este año lo único que necesitamos es pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, no nos va a faltar nada, absolutamente nada. Ni va a haber un huequito por allí que quede para recibir las cosas malas y negativas que el mundo seguramente nos va a seguir mandando. Nos va a seguir poniendo al frente, pero no va a haber cabida en nuestros corazones ni en nuestras mentes, porque van a estar llenas del Espíritu Santo. ¿Amén? Ok, bueno pues, obviamente, este primer mensaje del año es un mensaje que va dirigido precisamente a cómo nosotros deberíamos o cómo sería lo deseable que hiciéramos este año. Y generalmente, por no decir siempre, las cosas que nos suceden, las cosas que nos pasan, están directamente ligadas a las decisiones que tomamos. Si tomamos buenas decisiones, las cosas marchan bien. Pero si tomamos malas decisiones, las cosas van a ir mal. Y bueno, déjenme comentarle para las personas que nos ven por internet, hoy es primer domingo del mes también, por supuesto, y vamos a tener Santa Cena, de manera que si tienes tiempo ahorita en tu casa, prepara un pedazo de pan, una galleta y un poco de jugo para que nos acompañes a celebrar la Santa Cena del Señor. Bueno, pues, como les decía, a veces nosotros pensamos que basta con anhelar, basta con soñar, basta con pedir incluso para poder tener las cosas. Y hasta cierto punto es verdad, porque el Señor dice, pídeme y yo te daré. Así lo dice Él. Pero también hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Y hay situaciones que se van presentando todos los días donde tenemos que ir tomando decisiones que cambian de alguna manera el resultado de lo que esperamos, para bien
o para mal. Depende de qué tan buena o mala haya sido esa decisión que tomemos. Y nosotros, si, como les decía hace un momento, pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre nos va a aconsejar para tomar buenas decisiones. La situación va a ser que nosotros le hagamos o no le hagamos caso al Espíritu Santo, porque a veces lo que el Espíritu Santo nos pone o nos pide no nos gusta o no lo queremos hacer o pensamos que no es lo que nosotros estamos buscando. Yo quiero un auto nuevo, me pongo a trabajar y lo voy a conseguir. Sí, hay que trabajar, pero hay que esperar que Dios nos dirija para que ese trabajo fructifique y entonces nos dé los recursos para poder tener ese auto que anhelamos. Porque ciertamente, si tomamos la decisión en nuestra carne, va a ser muy diferente. Yo recuerdo que hace algunos años yo estaba en una situación económica pero muy difícil, y yo tenía un trabajo, pero no me daba lo suficiente. Y en mi mente, en mi corazón, en mi mente, yo pensé, necesito conseguir otro trabajo. Con 2 trabajos sí me va a alcanzar. Y alguien me dijo, no es la solución tener 2 trabajos. Porque si Dios quisiera que tuvieras 2 trabajos, Él ya te los hubiera puesto. Pero la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que con el trabajo que tú tienes, dirigido por Él, ese trabajo te dé lo suficiente para que a ti te alcance. Y no que tengas que trabajar más, porque eso lo hace todo mundo. Y hay gente que se la pasa todo el día trabajando y gana mucho dinero, o gana lo suficiente, pero deja su salud y su vida en ese trabajo. Y entonces todo lo que ganó se le va después en medicinas, en atenciones médicas, porque necesita ahora sanar el cuerpo que desgastó por exceso de trabajo. Y eso nos pasa muy seguido. Y cuando yo estaba pidiéndole a Dios que me diera el mensaje para el día de hoy, me llevó al primer libro de los Reyes, al capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. ¿11? 11:41. Ok. Y donde nos habla acerca de la muerte de Salomón. Todos sabemos que el primer rey de Israel fue Saúl. Después de Saúl vino David. Y después de David, Salomón hereda el reino. Todos conocemos la historia de Salomón, que es el rey más sabio que ha existido. Es un rey al que Dios le dijo, pídeme, ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Y Dios le dijo, por cuanto me has pedido sabiduría, te la voy a dar. Pero no solamente sabiduría, te voy a dar todo lo demás. Vas a ser el rey más grande que haya existido sobre la tierra. Vas a ser el rey más sabio. Y así lo hizo. Y Salomón, hasta cierta parte de su vida, fue un hombre obediente a Dios, aunque como todos, tuvo sus problemas y sus dificultades. Pero dentro de la sabiduría que le dio Dios, le permitió darse cuenta de todas las cosas que había hecho mal. Y él escribió, como todos sabemos, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, donde nos habla acerca de la sabiduría y de la vanidad de la vida. Porque él se dio cuenta de las cosas que realmente valían la pena y de lo que él había hecho mal. Y esto es importante porque cuando él muere, su reino lo hereda Roboam, su hijo. Pero Roboam, aún siendo hijo de Salomón y habiendo recibido un reino en paz, un reino unido, no supo tomar buenas decisiones.
Y tanto en el primer libro de Reyes como en el segundo libro de Crónicas 10 y 11 habla exactamente de lo mismo. Habla de que cuando él tomó el poder, vinieron a verlo los principales de las 12 tribus. Israel estaba unido en un solo reino y las 12 tribus, digamos, convivían y estaban de acuerdo con Salomón. Sin embargo, vinieron a pedirle a Roboam, decirle, oye, les voy a parafrasear para no leerlo todo, ¿sí? Y le dicen, oye, necesitamos pues, palabras más o menos, que tú analices bien los tributos que tu padre nos impuso, porque nos impuso una carga muy pesada. Y por cuanto es pesada, nosotros te queremos pedir, pues como dicen, que le bajes, ¿no? O sea, para poder seguir nosotros contribuyendo al reino y aportando y dando nuestros tributos y todo esto. Y en el capítulo 12 de Reyes, en el versículo 4 dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, váyanse de aquí y en 3 días vuelvan. Y el pueblo, es decir, los principales de las tribus, se fueron. Y aquí es donde viene la situación, porque dice más adelante que Roboam consultó con los ancianos. Y dice, en el versículo 6 dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Es decir, él les preguntó a los ancianos, ¿qué debo hacer? ¿Qué les respondo? ¿Qué les digo? Los ancianos le dijeron, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Es decir, los ancianos, en otras palabras, le dijeron, hazles caso, bájales, porque ellos te van a servir con más gusto. Sin embargo, dice más adelante en el versículo 8, dice, pero él, es decir, Roboam, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y estaban delante de él y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, fíjense bien en esto, se habían criado con él, respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Dice, ok, adelantito dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey que lo había mandado, diciendo, volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Dice la palabra que si nosotros acudimos a un buen consejero, a los ancianos, de hecho nos sugiere que acudamos a los ancianos a pedir consejo, recibiremos un buen consejo. Y Roboam lo recibió un consejo adecuado. ¿Por qué? Porque dice, acabamos de leer que estos ancianos servían a Salomón su padre. Si Salomón actuaba con sabiduría, obviamente el consejo de ancianos actuaba con sabiduría también, porque era parte de lo que reinaba junto con Salomón. Sin embargo, a Roboam no le pareció satisfactoria la respuesta de ellos. Y fue a preguntarle a quién, dice, a los jóvenes que se habían criado con él. Es decir, eran jóvenes inmaduros como él.
Eran jóvenes que no tenían ni la experiencia, ni la sabiduría, ni el conocimiento. Pero como eran conocidos suyos, fue a preguntarles, ¿ustedes qué harían? Obviamente la respuesta fue muy diferente. Tan diferente que en vez de pensar en disminuir el yugo que había sobre los pueblos, les dijo, no, si mi papá les puso un costal, yo les voy a poner 10. Y si mi papá los azotaba con un mecate, yo les voy a azotar con escorpiones. Es decir, se le trepó el poder a la cabeza y dijo, pues aquí se hace lo que yo digo. No me importa lo que me digan los demás, se va a hacer lo que yo digo porque yo soy el rey. Y cuando esto sucede, dice que los principales del pueblo vio que no le había respondido como debe ser, y entonces le dijeron, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel a tus tiendas. Es decir, de esas 12 tribus que conformaban el reino, las 10 tribus del norte dijeron, no tenemos con este hombre nada que hacer. No vamos a conseguir nada, no tenemos ningún beneficio, no ganamos nada con haber hablado con él. Entonces, ¿saben qué? Vámonos a nuestra tierra. Y gracias a esa mala decisión de Roboam, el reino se dividió. Se dividió en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte estaban las 10 tribus y en el reino del sur, que era donde quedó Roboam, había 2 tribus nada más, Judá y Efraín. Entonces, ¿a qué dio cabida todo esto? Dio cabida a que Jeroboam fuese traído de Egipto, porque había salido huyendo de Salomón, fue traído de Egipto, y el reino del norte lo nombró rey a él. Eran enemigos Jeroboam y Roboam. Eran enemigos. Entonces él abrió las puertas para que esto sucediera. Y cuando Roboam manda a su emisario a cobrar los impuestos, ¿sí saben lo que pasó? ¿No, verdad? Lo apedrearon y lo mataron. Entonces esto provocó una guerra. ¿A qué nos lleva todo esto? Nos lleva a pensar que cuando tomamos malas decisiones, quizás cuando nosotros pedimos las cosas a Dios, Dios ya las tiene listas para nosotros. Porque a Dios no le sorprende nada. Él sabe que tú le vas a pedir un auto nuevo, sabe que le vas a pedir más ingresos, sabe que le vas a pedir que tu familia esté bien. Él lo sabe, Él ya lo sabe. Y Él ya tiene la respuesta. Pero cuando nosotros no atendemos a las instrucciones sabias o a las instrucciones que nos da el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Echamos a perder lo que Dios tiene para nosotros. Y en vez de conseguirlo, cada vez es más difícil llegar a eso. Y es tan importante esto porque si ustedes siguen leyendo, y se los voy a dejar de tarea, ya saben que yo siempre les dejo tarea, después terminen de leer en su casa, si ustedes siguen leyendo van a ver que cuando empezó a haber conflictos entre los dos, mandan llamar al rey de Egipto, a Sisac, creo que se llama Sisac. Y entonces viene él e invade Jerusalén. Jerusalén es donde está la capital, que es el reino del sur, donde estaban las 2 tribus, donde está Roboam. Y lo ataca, lo invade, se mete al templo y lo saquea totalmente. Totalmente. Lo saquea, se lleva todos los utensilios de oro, se lleva los escudos de las puertas y se los roba. Y Roboam, dice la palabra, que él manda hacer, aquellos escudos de oro manda hacer unos escudos de bronce. Y que cada vez que él va al templo, van los soldados y los ponen, y cuando él sale, los quitan y se los llevan. Fíjense bien, esto
cuando yo lo estaba leyendo, quizás parezca, dices tú, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tan mal estaba Roboam que empezó a tomar no solamente la primera decisión fue mala, sino que empezó a tomar más y más decisiones malas. Al desmembrar el reino, él permitió que Egipto, que representa al mundo, lo atacara y lo dominara otra vez. Y le robara todo, lo más valioso que él tenía. Estamos hablando del templo y de los utensilios del templo. Es decir, el mundo le robó o le arrebató o le impidió estar en presencia de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Estamos tan absorbidos por el mundo que el mundo nos roba el gozo de la presencia de Dios y nos hace la carga más difícil. Y cuando habla de que mandó a hacer unos escudos de bronce, ¿de qué eran los escudos que había en el templo? De oro. Y él mandó a hacer unos de bronce. Es así como si nosotros dijéramos, pues para que parezca que son de oro, ¿verdad? Voy al templo, los pongo para que se vean bonitos. Me voy, me los llevo. En vez de haberse él enfocado en recuperar lo que le había sido robado, por decirlo de alguna manera, disfrazó o trató de disfrazar lo que ya no estaba. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Porque cuando el mundo nos roba ese gozo y esa oportunidad de estar en la presencia de Dios, ¿qué hacemos? Nos disfrazamos de feligreses, o nos disfrazamos de cristianos, o nos disfrazamos de buenas personas, y nos presentamos muchas veces ante Dios con una máscara, con algo que no es. No era lo que debería estar ahí, pero pues se parece. ¿Sí? No vengo quizás con todo el corazón dispuesto, pero cuando menos que parezca que voy, ¿verdad? Quizás no tengo todas las intenciones o todo el ánimo de asistir, pero bueno, voy a ir para que no digan nada. Entonces, el enemigo, el mundo, nos empieza a robar ese gozo y esa posibilidad que Dios ya nos había dado de estar en su presencia. Y nosotros tratamos de disfrazar y de ocultar lo que realmente ya no es gozo en nosotros, quizás, porque lo hemos perdido, porque no supimos tomar buenas decisiones, no supimos atender el buen consejo, no supimos conservar aquello que Dios ya nos había entregado. Y cuando esto pasa, una de las palabras que me estuvo resonando mucho en mi cabeza es buscar, buscar, buscar. Y en la segunda carta, en el segundo libro de Crónicas dice eso, que Roboam fue un rey malo o que se equivocó porque no buscó la presencia de Dios. También es casi lo mismo lo que dice en Primera de Reyes que lo que dice en Segunda de Crónicas, ¿sí? Y eso dice que él se equivocó porque no buscó la presencia de Dios. ¿Sí recuerdan qué hacía David cuando se equivocaba? Buscaba la presencia de Dios, se humillaba delante de él y le decía: Señor, me equivoqué, perdóname, pero aquí estoy, dime tú qué voy a hacer. Y David pedía consejo cada vez que iba a la guerra, cada vez que pensaba en algo. Roboam no lo hizo, porque también cuando se dividió el reino, él dijo: me mataron a mi emisario, pues voy por ellos. Y le preguntó otra vez al consejo de ancianos: ¿debo ir? Y ellos le dijeron: no vayas, no te levantes contra tu hermano. Pero él dijo: sí voy. ¿Cómo que no? A mí no me ven la cara, ¿verdad? Nosotros muchas veces hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces pides un consejo y te dicen: no hagas esto, yo siento que no debes hacer esto? Pero tú dices: no, sí lo voy a hacer, porque no me gusta lo que me dijeron, yo quiero hacerlo así. Y en vez de mejorar las cosas, las empeoramos. De tal manera que el reino de Roboam
fue cada vez en picada, en picada, en picada, en picada, en picada. Y cuando a él le entregaron un reino unificado y en todo su apogeo, ese reino se cayó. Se cayó por tomar malas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para tomar buenas decisiones? Pues lo acabamos de escuchar, buscar la presencia de Dios. Ese es el punto y ese es el meollo de cómo salir adelante este año que comienza, buscando día a día la presencia de Dios. No sacándolo, como decimos, de la ecuación. Él siempre tiene que estar allí. Yo he platicado esta semana con algunas personas y me han dicho, es que vamos a esperar que este año sí sea mejor, que ahora sí las cosas cambien. Y a la persona que me lo comentó le dije, ¿y cómo quieres que cambien si tú no cambias? ¿Cómo quieres que Dios bendiga lo que estás haciendo si nunca lo tomas en cuenta para hacer lo que haces? Haces lo que a ti te conviene, donde tú ves que va a haber negocio, allá nos vamos. Pero ya le preguntaste primero a Él. Ahora, ¿ya lo hiciste realmente tu socio? Porque Dios prospera negocios y prospera actividades, pero es importante que lo hagas tu socio. Si Él es tu socio, el negocio no va a ir mal, porque un negocio con Dios no puede fallar. Tiene que estar bien. Entonces, ¿ya lo hiciste socio? ¿O cuando recibes, puro para acá? Cuando quieres, le pides, y cuando tienes, no, por decir algo, no das, no sueltas, no compartes. No es de esta congregación, ¿eh? Es una persona que tampoco es creyente. Pero le digo, tú le pides que te prospere el negocio y él te prospera, ¿y qué haces? Lo primero que haces es agarrar, me compro el carro nuevo. Miren, esta persona anda batallando por dinero y tiene un carro que vale 1,400,000 pesos y no lo vende, porque ¿cómo lo va a vender? Le digo, mi hermano, si estás batallando porque quieres. Y dices que no traigo ni 30 pesos en la bolsa, me dice. ¿Y de qué te sirve traer un carro de 1,500,000 de pesos si no le puedes echar 100 pesos de gasolina? Pero están tan aferrados a las situaciones materiales que no ven más allá. Y siguen tomando malas decisiones y malas decisiones. ¿Por qué? Porque sus decisiones están basadas en resolver ahorita lo que me está saliendo mal. Ahorita, ahorita rápido, necesito tanto. Resuelven eso y haciendo algo mal, y luego van y siguen haciendo mal, y cada vez el agujero va siendo más grande. En vez de decir, a ver, Señor, dime tú qué hago. Y hacer lo que el Señor mande hacer. Bueno, yo en lo personal digo, ¿para qué quieres un carro de 1,500,000 de pesos si te puedes mover en uno de 100 o 200 igual? Tratando de mantener un estatus que no puedes. Pero así es el mundo nos envuelve en esas falsas necesidades y nos hace hacer cosas mal. Y me dice, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? La palabra es clarísima, En Mateo 6:33 nos dice el Señor. Sí se la saben de memoria, ¿verdad? 33. Bueno, vamos a leer desde el 31 porque hay que ver todo el contexto. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
El problema es que nosotros nos perdemos en la añadidura. Queremos conseguir lo que la palabra nos dice que va a ser añadido y descuidamos o hacemos a un lado lo que la palabra nos dice que debe ser lo primero. Por eso dice aquí, los gentiles buscan estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen realmente a Dios. Pero tú y yo le conocemos. Tú y yo le hemos visto en nuestras vidas. Tú y yo le vemos todos los días. Entonces, tú y yo no tenemos que afanarnos en esas cosas. Porque el Señor sabe que las necesitamos. Claro que las necesitamos. Todos necesitamos comer, vestirnos, movernos, una casa donde vivir. Todos lo necesitamos. Mientras estemos en este mundo, lo necesitamos. Pero el Señor nos dice, yo sé que lo necesitas. Yo sé que te lo puedo dar, pero quiero que primero me busques a mí. Si tú me buscas a mí, yo te voy a dar todas esas cosas. No necesitas ni afanarte en ellas, ni estármelas pidiendo todos los días, porque yo sé que tú las necesitas. Pero nosotros nos enfocamos más en conseguirlas que en buscar del reino de Dios. Y cuando yo le dije esto, dice, no, pues para ti es bien fácil hablar así. No, no se trata de hablar así nada más. Se trata de hacerlo realmente. ¿Por qué? Porque también dice la palabra que el que busca, halla. ¿Verdad? El que pide, recibe. Dice que el que toca o el que llama, se le abre. Entonces, claro que tenemos que llamar, tenemos que pedir, pero tenemos que buscar también. ¿Y cómo voy a encontrar el reino de Dios? Buscándolo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es Jesucristo, la justicia de Dios es Jesucristo. ¿A quién tenemos que buscar todos los días? A Jesucristo. Y eso, mi hermano, yo te puedo asegurar que va a ser la garantía de que este año será infinitamente mejor de lo que fue el año pasado. Si el año pasado te fue bien, este año te va a ir extraordinariamente. Si el año pasado hiciste esto de buscar de Dios, tú lo sabes mejor que yo. Si tú lo hiciste, por eso te fue bien. ¿Quieres que te vaya mejor? Síguelo buscando. No te pierdas en las cosas materiales porque esas van a llegar. Cuando menos te lo imagines, vas a tener el auto nuevo a la puerta de tu casa. Cuando menos te lo imagines, vas a tener esa casa de tus sueños. Pero tu enfoque no tiene que estar en la añadidura, sino en Dios, en buscar de Él todo el tiempo, en pedir consejo a Él todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿qué significa? Que todo el tiempo estemos buscando en la palabra cuál es la respuesta a aquello que en un momento dado dudamos. Y dice también en Lucas 19:10, Lucas 19, versículo 10. 19, ¿dónde está? Ok. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Jesús vino a buscarte a ti y a mí, porque estábamos perdidos, si el Hijo de Dios, si Dios mismo hecho carne, vino a buscarte a ti y a mí, ¿qué te hace suponer que tú no debas buscarlo a Él? Él se bajó y vino a buscarnos. El Señor nos dice, pongan la vista en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo de la tierra. Si tú pones tu vista en el Señor, las cosas de abajo se van a dar
por añadidura. Eso, mi hermano, es creo yo que es el mejor consejo que te puedo dar. Que busques la presencia de Dios, que pidas la llenura del Espíritu Santo. Pídesela al Señor, dile: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname, quiero estar lleno de tu Espíritu Santo, que no haya en mi mente ni un milímetro donde entre un pensamiento que no sea correcto o que no sea lo que tú quieres. Quiero estar tan lleno, que esté tan ocupado haciendo tus cosas, que yo no tenga tiempo de pensar en otras cosas. Porque esas otras cosas van a llegar añadidas, van a llegar solas. Yo no voy a tener que preocuparme por ellas. Y no caigas en lo que cae todo el mundo, en una lista de propósitos interminable que al final de año quedó completita, igual como la empezaste. Ni una se pudo hacer. Pero yo te aseguro que si tú te propones buscar de Dios todos los días, no necesitas hacer esa lista. Con ese solo propósito vas a poder conseguir todo lo demás que tú te has propuesto en tu corazón. Y como ustedes saben, hoy es primer domingo del mes, primer domingo del año, y nosotros que buscamos de Dios no podemos dejar de honrarlo, y no podemos dejar tampoco de celebrar la Santa Cena, porque ciertamente la Santa Cena es un recordatorio de lo que Jesús vino a hacer. Y como les decía hace un momento, y lo leímos, si el Hijo del Hombre ha venido a buscarnos a nosotros, ¿cómo nosotros no lo vamos a buscar a Él? ¿Cómo nosotros no le vamos a dar honra y gloria al Señor? ¿Ya tienen los elementos? ¿Tú en tu casa también, si ya los tienes? Un pedazo de pan, un vaso de jugo, para que nos acompañes en la celebración de la Santa Cena. En Mateo 26, 17, nos habla acerca de la institución de la Cena del Señor. Pero en el 26 nos dice exactamente, en el Mateo 26, 26, dice: y mientras comían, estaban celebrando, acuérdense, la Pascua, estaban celebrando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: toman y coman, esto es mi cuerpo. Cuando el Señor dice esto, nos está diciendo que el pan de vida, Jesucristo mismo, que es la palabra, Él está dándose a nosotros. Hace un momento dijimos que Él vino a buscarnos, Él nos encontró y Él nos dijo: de esta manera tú vas a poder estar conectado conmigo. Dice que partió el pan y lo entregó a los discípulos y les dijo: coman, este es mi cuerpo, y este cuerpo será entregado por ustedes, será golpeado por ustedes, será maltratado por ustedes, pero cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí, recordando lo que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a hacer por nosotros. Puedes comerlo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y todo el que come de este pan nunca más tendrá hambre. Este pan que fue partido por nosotros significa que cada golpe que recibió Jesucristo antes de ir a la cruz fue para pagar cada uno de nuestros pecados. Por nosotros fue herido, por nosotros fue golpeado, por nosotros fue muerto, por causa de nosotros. Tú podrás decir: yo no estaba allí.
Tú no estabas físicamente, pero en el corazón del Padre sí estabas. Y por cuanto estabas en el corazón del Padre, también por ti y por mí fue que Jesucristo padeció y fue martirizado. Dice enseguida, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Pueden tomarla? Este jugo o este vino representa la sangre de Jesucristo que fue derramada hasta la última gota en la cruz. Y dice que es la sangre del nuevo pacto, porque todo pacto se sella con sangre. Todo pacto que hace el Señor lo sella con sangre. Por eso se pedía la sangre de los corderos y de los machos cabríos para el sacrificio. Pero la sangre de Jesucristo es la sangre perfecta que vino a sellar ese nuevo y eterno pacto con nosotros. Ese pacto que dice que por la sangre de Jesucristo nuestros pecados fueron lavados, quitados y limpiados. La sangre que dice que nosotros tenemos acceso a la salvación y a la vida eterna por cuanto Jesús pagó con su sangre por todos nuestros pecados. Porque el precio del pecado es la muerte y se paga con sangre. Y se pagó con la sangre perfecta de Jesucristo. Dice además que esa sangre es para remisión de los pecados. Remisión significa quitar de un lugar y poner en otro. Es decir, se quitan los pecados de nosotros y son puestos sobre la persona de Jesucristo. Nuestros pecados son remitidos a la persona de Jesucristo. Y en la persona de Jesucristo es que son pagados. Porque nosotros no podíamos ni podremos nunca pagarlos. Por eso es para remisión de los pecados. Y enseguida les dice, nunca más volveré a beber esta copa. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día en que beba el vino nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Es decir, hasta que venga Jesús en su segunda venida y seamos nosotros invitados a las bodas del Cordero, vamos a poder beber con Él nuevamente esta copa en las bodas del Cordero. Por eso es que nosotros, como dice la palabra, hacemos esto para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Para que nunca olvidemos que si Él nos dio por medio de su muerte y resurrección la vida eterna, y si el Padre no escatimó al Hijo para dárnoslo a nosotros, ¿cómo no nos dará, dice la palabra, todas las cosas? Si nos dio a su Hijo. Y si Él nos dio a su Hijo y nos puede y nos quiere dar todas las cosas, mi hermano, tu éxito personal está garantizado en Jesucristo. Este año tiene que ser, como te dije hace unos minutos, el mejor año de tu vida. No lo dudes. No porque seas o seamos muy competentes, no porque seamos muy buenos haciendo lo que hacemos, sino porque el Espíritu Santo estará sobre nosotros, dirigiéndonos en todo momento, guardándonos en todo momento y marcándonos el camino correcto para conseguir todas esas cosas que Dios ya tiene para nosotros. Amén. Dice la palabra que el Padre ya nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mi hermano, estás bendecido. No lo dudes. No lo dudes ni un segundo. Estás bendecido. Desde antes de la fundación del mundo, la bendición ya estaba sobre ti. Lo único que necesitas es creerlo,
y hacerlo efectivo. Tomar eso que nos dio Jesucristo con su sacrificio, que es libertad, paz, perdón de pecados. Tómalo, hazlo realidad en tu vida, hazlo rema en tu vida. Y créemelo, que quizás no termines este año siendo la persona más rica de la familia, pero vas a terminar el año siendo la persona más feliz y más gozosa de tu familia. Porque el Espíritu Santo se va a encargar de que ese fuego suyo esté en tu corazón y que ese gozo sea para siempre. Amén y amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a terminar este servicio cantando una alabanza. Yo sé que